Oi, tudo bem? Hoy en Cura, Contratos del Alma, hay momentos en la vida en los que el éxito deja de medirse en títulos y empieza a medirse en libertad. Hoy nos acompaña Clara Ramírez, empresaria, mentora, estratega, pero sobre todo una mujer que se atrevió a mirar de frente una verdad incómoda. Transformó años de experiencia en una estructura propia. Convirtió la incertidumbre en estrategia y el miedo en capacidad. Donde otros ven riesgo, ella aprendió a ver un diseño nuevo. Hola Clara, qué bueno que aceptaste mi invitación de estar aquí en mi casa, es un placer tenerte acá. Lo mejor de eso es que queremos aprender contigo a escuchar esa parte poderosa que tienes entre la energía femenina y la energía masculina de co-crear todo lo que has hecho en tu vida. Entonces aquí en Cura, en Contratos del Alma, es buscar una forma de encontrar historias como la tuya, que las mujeres resuenan, que sí pueden llegar donde tú llegaste. Gracias por venir. A ti, Cami, gracias por esta invitación. Un poco nerviosa con el tema de hablar de energías y demás, pero bueno, aquí estamos felices. Para introducir aquí, tú mismo vas a introducir pues obviamente tu historia, pero sé que pasaste de grandes empresas a tener un negocio personal, ¿no? Y en esa transición tuviste altibajos como cualquier persona en cualquier vida. Cuéntame un poco de eso, cómo fue transitar entre lo que era seguro a algo que no tenías tan claro. Saltar al vacío. Exacto. Evidentemente pues fue una decisión súper compleja, aunque siempre lo tuve claro, siempre quería llegar al mundo del emprendimiento. Siempre desde que llegué a las empresas grandes y me entrevistaban, me preguntaban cómo me veía y siempre en algún punto yo salía diciendo que quería llegar a tener algo mío. Digamos que ese siempre fue como mi objetivo. Así paso de grandes empresas, luego a un emprendimiento que se le vendió a una empresa grande y luego cuando llego y soy mamá y nace mi primer hijo, es que realmente tengo como el impulso y ese realmente motor al final del día que me hace tomar la decisión de, digamos, que irme a la independencia al 100%. Esa siempre digo que es la razón principal. El haber sido mamá, el haber querido ser una mamá presente, es lo que al final del día me dice, bueno, Clara, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pasar o cómo vas a seguir manejando tu vida? Porque evidentemente el mundo corporativo me permitía crecer laboralmente, me permitía llegar a ser exitosa, pero no me permitía ser mamá y estar ahí. Entonces ahí siempre hay una pequeña historia de mi hijo que siempre cuento y es que llegó un día a darle una compota a Martín y la persona que me ayuda a cuidarlo me dice, no, es que él ya no le gusta la compota de manzana. Y yo como que entré en shock. Y digo, pero ¿cómo así si era su compota preferida? Entonces, al final esa fue como el detonante para mí de decir, tengo que cambiar. Ese fue realmente como mi gran motor. ¿Y herramientas usaste dentro de ti como mujer para poder hacer esa transición de una manera que no fuera dolorosa adentro de ti? No, yo creo que ese primer cambio creo que fue movido como muy por la rabia. Hubo ahí como un tema de que me cambiaron las condiciones, empató con el tema de Martín y lo hice muy sin pensar, ¿sí? Lo hice, no sé, yo creo que confiando en automático, yo creo que fue muy en automático. Esa no fue una decisión muy racional, ni pensada, ni decir tengo esto para, no, nada. Simplemente mi convicción de ser mamá presente, eso fue lo que me movió en ese momento. No fue muy racional. Y ahí desde ese momento fue cuando saliste de las grandes empresas y creaste tu negocio en la web, sí, o sea, en las redes. Sí, yo creo que es la primera vez que yo me permito como confiar. Me dices que cuando viste que Martín ya no le gustaba la compota de manzana, te diste cuenta a la ausencia o algo que no sabías de tu hijo, ¿no? Y eso fue como un divisor de aguas para tu creación de tu nueva empresa. En ese momento, ¿cómo te sentías tú en saber que no podía más cuidar de los demás de una forma, voy a cuidar de todo que hay alrededor mío, pero voy a enfocarme en el lugar donde yo quiero estar, cuidar de mi hijo y transformar, o sea, mis ganos financieros, mi autoestima? ¿Qué hay? El confiar que tú me dijiste, ¿qué pasó en ese momento?
Fue un salto al vacío completamente, pues fue el primer momento en el, como decir, después de todo lo que he hecho, algo bueno tiene que llegar, pero no tenía ni idea qué era lo que venía. Entonces yo creo que un tema de confiar y esperar. Yo nunca en la vida me he permitido tiempos muertos, siempre tengo que estar haciendo ahí, por eso cuando dicen energía femenina yo me río, porque digamos que siento que es del hacer, al contrario, masculina todo el tiempo. En ese momento yo decía, tengo que parar y ver qué me va a traer la vida. Creo que ha sido como de los pocos momentos en que me he permitido eso. Y simplemente confiar, y en ese momento es que aparecen los médicos. O sea, eso no fue una decisión como que yo quiero trabajar con los médicos o yo quiero hacer esto. Yo tenía claro que yo quería ser independiente y quería tener mi negocio, pero no tenía ni idea qué. Y en ese momento de parar, de dejar que la vida me llevara como a donde tenía que ir, es que aparecen los médicos en ese primer momento. Y es cuando tú creas entonces el consultorio Smart, cuando tú creas todas las redes, pues enfocada en doctores. Sí y no, porque el negocio nace como un outsourcing administrativo, muy desde el hacer nuevamente, muy desde el cumplir una función en específica para trabajar para un grupo de oftalmólogos. Luego hubo otra cosa dentro de la historia, y es que llega un punto en que yo estoy súper saturada, en donde vuelvo y me pregunto yo para qué monté esto, y pienso en mis hijos. A ese momento ya tenía 2 hijos, y vuelvo y conecto y digo, siempre yo digo que esto es como Waze, ¿sí? Como vuelvo a reconfigurar la ruta. Entonces en ese momento yo vuelvo y me pregunto, ¿para qué di el salto de grandes empresas a esto si nuevamente no estoy con mis hijos? Y coincide un evento de marketing digital que se me aparece en redes sociales, voy, me inscribo y llego a un auditorio gigante acá en Bogotá, un teatro lleno de gente, y cuando empieza la dinámica de este evento dicen, hay 2 proyectos acá que me llaman mucho la atención, póngase de pie, Clara Ramírez. Y yo no tenía ni idea porque estaban hablando de mí. Y ahí es donde empiezo a hacer conciencia de que puedo hacer algo diferente y que me puedo volver a reinventar. Y ahí es como vuelvo y tomo esa decisión y vuelve otro cambio grande en mi vida. Y llego a lo que tú conoces hoy del consultorio Smart y de todo lo que estoy haciendo hoy en el mundo digital con los médicos y profesionales de la salud. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar y llegar a trabajar con médicos, ¿no? Para llegar a esa empresa que tienes hoy? Carambolas de la vida, como lo defino siempre. Llego a trabajar con los primeros oftalmólogos aquí en Bogotá, un grupo grande de oftalmólogos que no tenían ni idea cómo gestionar un negocio diferente a sus consultorios, y trabajo con ellos y luego nace con una amiga un outsourcing administrativo y contable, nuevamente muy desde el hacer. Entonces yo lo que quería era que ellos se dedicaran a hacer lo que les gustaba hacer, que era atender pacientes, y que todo lo demás, que ellos lo definen como administrativo, me lo entregaran a mí. Entonces empiezo a crear un negocio para que ellos se pudieran concentrar en la atención de pacientes y cómo nosotros podíamos responder a todo lo que pasaba en el día a día de un consultorio. Ahí es donde empieza realmente la historia con los médicos. Luego entonces yo empiezo a ver lo que pasa en el mundo digital y empiezo a buscar y a explorar, porque el tema de marketing siempre me llamó mucho la atención. El primer emprendimiento en el que estuve era un tema de cupones, entonces el mundo digital me llamaba muchísimo la atención y yo quería como volver a reconectar con eso. Ahí es donde llego a este evento de marketing digital y dicen, eso que tú haces puede migrar al mundo digital, pero yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sí, no tenía ni idea, y ahí es cuando empata también con todo el tema de coaching espiritual y yo de estar explorando como de qué era lo que al final del día yo quería. Y en ese outsourcing administrativo había como una limitante, y era que yo era la que llegaba a hacer, pero el médico no se involucraba. Sí, era como, yo atiendo pacientes y usted dedíquese a lo administrativo, que en lenguaje médico administrativo es todo lo que no tiene que ver con atención de pacientes, que eso obviamente tiene muchos más temas. Y ahí es donde entonces empiezo a resumir toda esa experiencia y transformarla en mentorías, acompañamientos y todo lo que hoy en día puedo hacer con los médicos para ayudarles a elevar su nivel de ingreso. Me parece súper chévere, porque cuando tú vas a marcar una cita, por ejemplo, ¿no? Digamos que en mi vida necesito hacer una cita con una dermatóloga. No hay cita en 6 meses. O la secretaria no contesta. O puedo pagar con una tarjeta, o no, tiene que ser en efectivo. Vuelve para... Entonces se vuelve un enredo, ¿no? Y me parece que sacaste del estadio, como se dice acá, ¿no? La sacaste del estadio, poder ayudarlos a organizar ese consultorio. Claro, porque es que yo siento que ellos pueden también
digamos que dejar de competir o pelear con ese tema de las ventas, y realmente yo lo que les digo es vender en un consultorio de salud es ayudar a más pacientes en su recuperación. Vender más en un consultorio de salud es ayudar a más pacientes en su recuperación. Esa es como mi frase que les repito todo el tiempo, y es conciliar con el tema de negocios y entender que desde esos detalles sencillos de la cita, el agendamiento, el pago, todo lo que pasa en el día a día del consultorio, si yo lo organizo bien, al final le estoy ayudando en el proceso de recuperación del paciente porque estoy facilitando su acceso y estoy de esa manera realmente logrando lo que ellos quieren, porque todo lo que ellos quieren es pues finalmente que su paciente se pueda recuperar. Entonces, ¿cómo integro todo este tema de negocio para que al final nos pongamos de acuerdo, como les digo siempre, y podamos lograr ese mejor proceso de recuperación con los pacientes? Sí, hasta porque normalmente si tú vas a una cita y no tienes nada, está perfecto, pero el momento que tienes una enfermedad, no te lleva, a veces esos procesos operativos y administrativos te llevan a enfermar más de cuando llegaste a una cirugía o lo que sea. Claro, porque finalmente terminan, digamos que pegándole al tema emocional, ¿sí? Como que dejamos el tema del paciente al lado. Entonces yo siempre les digo, si te importa tanto el paciente, diseña también toda esa experiencia que tienes con él para que el paciente pueda estar tranquilo. Y al final yo hablo mucho de la adherencia al tratamiento, que también le preocupa mucho a los médicos. Entonces, si el proceso es fácil, tranquilo, confío en el médico y todo funciona bien, pues yo voy a aceptar ese tratamiento que me estás dando de una mejor manera y voy a seguir mucho más al pie de la letra el proceso, y al final lo traduzco nuevamente en un mejor proceso de recuperación para los pacientes. Entonces, y en esa área de la salud, si yo llevo la síndrome de la bata blanca profesional, digamos, Sí. puede decir algo fuerte. Entonces, cuando un médico tiene la bata blanca, obviamente Sí. que él divide y separa entre él, que tiene la bata, y Sí. su paciente. Sí. ¿Cómo es para ti usar esa metáfora de usar tú misma tu bata blanca para separarte y desconectar a veces de ese lado femenino o materno en esos momentos de crecimiento de la empresa? Una pregunta bien compleja. Primero, contexto, ¿qué es el síndrome de la bata blanca profesional? Para quienes nos están viendo, es que para mí es como el médico representa ese miedo a vender y ese miedo a responsabilizarse del proceso comercial. Así defino yo el síndrome de la bata blanca profesional. ¿Qué pasa con nosotras? Yo siento que estamos muertas del miedo y asumir esa responsabilidad de liderar ese propio miedo, ¿sí? Y de sentir a veces que le entregamos la responsabilidad a terceros, ¿sí? Yo por muchos años duré diciendo que no podía crecer o no podía hacer mi proyecto personal por culpa de alguien, ¿sí? Y luego ahí llega mi separación y empiezo a darme cuenta que no es culpa de nadie. He sido yo la que he puesto las mismas barreras y he sido yo la que me tengo que empoderar o quitar esa bata blanca profesional, como le pasa a los médicos, y realmente ver qué voy a hacer con mi vida y con mis cosas. Sí, entonces para mí yo creo que es un poco ese miedo. Sí, al final a los médicos les da miedo distanciarse de lo que tiene que ver con atención de pacientes. A nosotros tenemos ese miedo a responsabilizarnos un poco por nosotros mismos. Entonces, desde ahí, de ese miedo, y también de que alguien te juzgue desde afuera en vez de conectar hacia adentro, ¿no? Yo siempre digo que somos exactamente lo que somos afuera, somos adentro. Entonces, pero para llegar en ese lugar hay que pasar por algunos procesos, Sí, ¿no? sí, y hay que lanzarse a ese vacío que tú me dices, pero también hay un éxito tuyo. ¿Qué herramientas usaste que no sean solamente el trabajo o tus hijos en ese momento? ¿Con quién conversaste? Si estuviste con amigas, ¿cómo fue ese proceso de acompañamiento y sostener esa Clara que en ese momento hacía una transición o de separación y que no dependía más del marido porque entonces ese dinero no va a entrar y tengo que ir por mí, tengo que responsabilizar? ¿Qué usaste como herramientas para que también fueras sostenida en ese proceso? Pues empecé con lo que tenía, amigas. Yo creo que hubo un paseo ahí de mis amigas que fue bastante importante, como empezar a hablar y a decir, porque yo nunca hablaba ni contaba nada de lo que sentía o lo que estaba viviendo. Luego obviamente busco ayuda, entonces empiezo en una terapia de psicología.
recurro a una clienta que era muy especial para mí en ese momento y ella me dice, ¿por qué no empiezas a venir a terapia conmigo? Entonces empiezo a hacer terapia con ella y creo que eso fue súper importante porque me enseñó a ver mi mundo personal de la misma manera como veía lo profesional, que a mí se me facilita muchísimo más. Normalmente no me gusta hablar de lo personal y ella me enseñó cómo hacer ese puente de qué herramientas podía usar de un lado al otro. Y luego entré en un proceso de coaching espiritual también por casi 2 años. Y digamos que esto ha sido un tema trabajado. Yo siento que si no hubiera recurrido a todo eso, seguramente hoy no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Porque además hay un tema de confianza en lo que hoy hago que es súper importante. Cámaras, videos, hablar, público, un escenario, digamos que todo lo que hacia donde me he movido, creo que no lo hubiera logrado si no hubiera trabajado y entendido de mí tantas cosas como lo hice en ese momento. Y eso entonces, pues seguramente fue ese sostener, porque hoy eres una referencia para el área de salud y para los consultorios médicos, y eso, trabajar con una línea tenue entre la salud de una persona y que al mismo tiempo tú estés bien, ¿me entiendes? Es como, yo no puedo ser terapeuta si yo no me trato, o sea, yo le puedo dar lo que tengo para dar a alguien, pero también tengo que estar dispuesta a entrar en ese mundo, y eso me parece fantástico que pudiste transitar. Pero sí quisiera dejar aquí a las mujeres y a todas las personas que nos oigan que sí existen personas y profesionales para todos los tipos de problemas. O sea, no es que tienes que dejarte caer al vacío sin ayuda. Claro, no, para mí eso fue súper importante. Si yo no hubiera empezado con el tema psicológico, nunca me hubiera ido luego al tema del coaching espiritual, no me hubiera permitido como todas esas cosas, y siento que hoy lo que hago es producto también de todo eso que empecé a descubrir de mí. De hecho, hay una frase que decía esta coach espiritual que decía que vinimos a aprender lo que vinimos a enseñar, ¿sí? Y cada que me enfrento a estos médicos o profesionales de la salud y converso con ellos, me siento haciendo un espejo todo el tiempo y me siento aprendiendo de ellos y fortaleciendo eso que empecé en ese momento con esas herramientas como lo mencionas tú. Exactamente, porque el contrato del alma es exactamente eso. Yo me curo cuando hablo contigo. Sí. ¿Sí? Yo me sano cuando hablo contigo. Cuando yo expreso mis preguntas hacia ti, me estoy sanando contigo. Entonces, y tener ese espacio seguro donde las mujeres pueden hablar lo que sienten con personas que sean de su confianza, o hasta con personas que no conocen, pueden saltar a un lugar, es como un salto cuántico, saltar a ese lugar donde dice, ahí estaba la llave de lo que yo tenía que hacer. Entonces, en tu trayectoria, ¿tú crees que el éxito económico de una mujer es también una forma de sanación espiritual? Y ese cambio tuyo a través de la sanación financiera proyectaste la energía femenina en ti y te cambió tu estilo de vida. Claro, porque es que el tema económico pues finalmente nos da tranquilidad, y yo creo que cuando estamos en ese espacio mucho más tranquilo, pues es que nos permitimos crear muchísimo más fácil. En el momento en que el tema no estaba tan consolidado y había tanta incertidumbre, pues yo no tenía cabeza para hacer otras cosas. Hoy me permito muchas cosas, me permito estar más tiempo con mis hijos, me permito poder viajar, me permito hacer cosas que antes seguramente pues no, definitivamente no, y esa sensación, no eran posibles. Y esa sensación de tu éxito, de tu progreso financiero, de esa sanación espiritual, ¿qué te hace sentir como mujer? Ay, qué preguntas tan complicadas. Confianza, no, yo creo que para mí todo gira en torno a la confianza, porque creo que una de las cosas que más he buscado es como la validación externa. Entonces yo creo que hoy es entender que soy capaz de hacer cosas. Antes siempre tenía que esperar a que otros externos lo dijeran, y hoy estoy convencida de lo que puedo hacer. Yo creo que hay un poder adentro que uno dice, sí soy capaz y no necesito estos actores externos para lograr lo que quiero. Ese es el poder femenino. Exacto. Ese es el poder femenino, porque activaste y te sientes bien, hoy te sientes segura, te sientes tranquila y te sientes en paz. Eso es lo que hace el poder femenino. Okay. Y quisiera también recordar algo, que a veces somos salvadoras, ¿no?, de nuestras
convicciones o creencias fijas, ¿no? Yo tengo que salvar el fulano, yo tengo que ayudar el ciclano, porque ahora entonces, pero en esa parte hay una cosa que se llama priorizar. Entonces, cuando tú quieres salvar a alguien y no a ti mismo, tú cambias el enfoque. Pero en ese caso, tú te salvaste a ti mismo. Sin darme cuenta. No, te diste cuenta porque hiciste tus procesos, sí. Pero eso fue como si, pues porque me contaste antes, como si el universo estuviera jalándote hacia tu compromiso o a tu enfoque o a los médicos o a las charlas o a las mentorías que haces. Y entonces, si tuviera que dejar una semilla a esas mujeres que hoy nos escuchan acá, de todo que creaste, las mentorías, los chats, los acompañamientos, tú estás haciendo sosteniendo igual que un doctor sostiene a un paciente, ¿no? ¿Qué quisiera dejar a esas mujeres como para que puedan inspirar lo que tú hiciste con tu vida? ¿Cómo atravesar esos momentos y dónde ir? Y no sé, tú me dirás. No, yo creo que siempre tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a pasar. Yo creo que el aguantar solitas no tiene sentido. Hay que ver qué nos puede ayudar en ese proceso. Yo creo que para mí fue clave el decir, no puedo sola, de alguna manera, una mujer que ha sido tan controladora, tan sentir que lo puedo todo, el poder buscar esa ayuda en ese momento para mí definitivamente fue clave. Y yo creo que me quedo con el aprender a confiar, ¿sí? Para mí ha sido súper importante en todo este proceso y es preguntarme también para qué he vivido todo lo que he vivido, ¿sí? Yo creo que eso es lo que también me quedo de todo este proceso y es que a veces todo el tiempo estamos preguntándonos por qué pasa, y para mí fue súper importante en este proceso entender el para qué pasé por estas grandes empresas, para qué tuve hijos y me enfrenté a esto, para qué estuve casada, para qué pasé por los médicos en ese proceso tan duro al inicio donde no tenía ni idea en qué me estaba enfrentando. Y cuando logré entender ese para qué y resumirlo en lo que hoy estoy haciendo, pues empieza obviamente todo este nuevo proceso mucho más interesante para mí, para quienes me rodean y para todos mis clientes obviamente. Entonces, yo creo que eso también es importante, como parar y mirar hacia atrás y decir esto que he vivido, cómo lo capitalizo y en qué lo puedo transformar, ¿sí? Ese entender no por qué y reprochar qué es lo que hemos vivido, sino el para qué hemos transitado todo esto y yo con todo esto que he vivido al final qué puedo lograr. Muy bien, muchas gracias. Y me parece sensacional que floreciste, ¿no? O sea, las mujeres somos dulces, o sea, nosotros somos dulces, somos flores, es un jardín, pues haciendo esa metáfora, es un jardín inmenso y lleno de colores y que es posible, ¿no? Se puede, claro. Se puede. Hay que planearlo, como digo yo siempre, hay que planearlo y ver hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Yo creo que eso también ha sido clave. Esto no es producto de un tema aleatorio. Hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que planear y qué tengo que hacer y he vivido todo esto y qué me falta para lograr el resultado, que eso también creo que ha sido clave en todo este proceso. Pero claro que se puede. Muchas gracias por venir. No, a ti por la invitación, qué delicia. Y Clara, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Claro, estoy en Instagram súper presente como @ClaraRamírezAR y también está en mi canal de YouTube y también por ahí un intento de podcast en Spotify y ahí pueden encontrar todo lo que estoy haciendo en este momento con médicos y profesionales de la salud. Gracias por venir a mi casa. No, a ti, mil gracias.